Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues hemos orado, hemos alabado al Señor y creemos que el Señor hablará en nuestras vidas. En esta noche, pues les recuerdo que mi teléfono se me descompuso, entonces no tengo manera ni de recibir llamadas, ni de hacer llamadas, ni de conectarme a internet. Nada más lo que puedo hacer es grabar y luego más adelante subir los videos a YouTube y a Facebook. Entonces voy a tratar de hacer eso. Solamente a Facebook, no sé cómo subir los videos, pero el domingo los subí. En la escuela dominical ya la pude subir a YouTube. Entonces espero en el Señor que pueda también subir la predicación del domingo a YouTube y también podamos subir la predicación del día de hoy. Espero, hermanos, que así sea. De todas maneras, mañana con el favor de Dios voy a llevar el teléfono a un taller que ya me lo recomendaron, y pues espero en el Señor, hermanos, que se pueda reparar mi teléfono. Si no, pues pónganse a orar para que Dios me provea otro para poder seguir transmitiendo, ¿verdad? Porque gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra. ¿Qué les parece, hermanos? Isaías, dijimos 1:18 al 20. Isaías 1:18 al 20, ya lo hemos leído y vamos a comenzar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues Isaías, el profeta Isaías, vivió una época crucial en su tiempo. Una guerra civil había dividido el reino. Israel se dividió en dos reinos. Usted conoce la historia. El reino del norte pasó a ser el reino de Israel, y el reino del sur, que llegó a ser el reino de Judá. De ahí viene el término judíos, ¿sí? De repente no sabemos cómo es que se acuña la historia, pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que los judíos, pues se les llama así porque fueron los descendientes de Judá, que fueron los que retornaron a su tierra. Ya ahorita están retornando ya de las demás tribus, pero regularmente, hermanos, se les conoce como judíos, precisamente por la tribu de Judá, que fueron los que regresaron y después del cautiverio babilónico, y fueron los que restablecieron el reino en Israel. En fin, a Isaías, hermanos, le tocó profetizar en el reino del sur, ¿sí? Isaías, de hecho, fue un profeta, hermanos, que tuvo mucha relación con los reyes de Judá, puesto que él era familiar de uno de los reyes de Judá. No recuerdo si era abuelo o tío de uno de los reyes de Judá, pero era familiar de los reyes de Judá. Luego les doy bien el dato. Este hombre, Isaías, hermanos, murió siendo aserrado. Es decir, el rey lo perseguía por la profecía que él dio, lo persiguió a muerte. Isaías, en una de esas, va y se esconde en un tronco hueco, y el rey manda a cerrar el tronco, y ahí quedó Isaías. Hasta ahí llegó su vida. Isaías, hermanos, él comenzó su obra y la nación parecía fuerte y rica, parecía una nación sólida, parecía una nación que no tendría cómo caer, que no había manera de que esa nación se perdiera. Pero Isaías detectó algunos signos de mucho peligro. La gente hablaba de Dios y mantenía una apariencia religiosa. Iban al templo, celebraban el culto. En aquel tiempo se hacían sacrificios, se sacrificaban animales, usted conoce la historia, y el pueblo cumplía religiosamente con su, vamos a llamarlo así, con su deber religioso, pero estaban haciendo a un lado a Dios. Exteriormente usted los veía que iban al templo, que adoraban, que llevaban a cabo el culto conforme a lo establecido en la religión judaica, conforme a lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, pero era solo de dientes para afuera. Me ha tocado, hermanos, conocer gente, tanto entre nosotros como cristianos, como en otras religiones, que afirman ser parte de tal o cual religión. Hay quienes dicen, yo soy cristiano. Hay quienes dicen, yo soy, no sé, católico, testigo de Jehová, de la religión que usted guste y mande. Pero yo les pregunto, ¿cuánto hace que no vas al templo? ¿Cuánto hace que no adoras a Dios? ¿Cuánto hace que no buscas la presencia de Dios? Hay gente que entre nosotros les hemos conocido como domínguez. ¿Por qué? Porque nomás los domingos.
El resto de la semana se olvidan que son de tal o cual religión. Pero el punto, amados hermanos, es que hoy en día muchos creyentes, y estoy hablando de creyentes, de la iglesia de Dios, de nosotros los que profesamos una fe en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos creyentes están igual que el pueblo judío. Venimos a un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios, cantamos, traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos, escuchamos al pastor cuando predica, le ponemos toda la atención del mundo y luego regresamos a casa y seguimos con nuestras vidas como si nunca hubiéramos estado en el templo, como si nunca hubiéramos estado en la casa de Dios, como si nunca hubiéramos estado en el lugar donde se nos predicó un mensaje que tocó nuestro corazón quizá, que tal vez hasta nos hizo llorar, que tal vez nos hizo sentir, no sé, algo tocó en nuestras fibras internas, en el corazón. Pero regresamos a casa y volvemos y como que olvidamos que tuvimos esa revelación de parte de Dios a través de su palabra, a través de su siervo que nos predicó. Y resulta, amados hermanos, que hoy encontramos una gran cantidad de creyentes, de gente que se dice creyente, que vive una vida, vamos a llamarlo así, libertina. Que vive una vida, hermanos, que pareciera que no hay un real arrepentimiento, una real conversión en ellos. Hermanos, estamos viviendo una crisis en la iglesia. Una crisis, hermanos, en las que hay muchas falsas conversiones, en las que hay mucha gente que cree. Yo le pregunto, en cierta ocasión, estando todavía aquí en el templo, en el trono de gracia frente al parque, el Señor nos dio un mensaje. Y ese mensaje comenzó de la siguiente manera: ¿quién cree? Fue una pregunta: ¿quién cree? Y yo les decía a los hermanos, ¿cómo está eso? Se supone que en una iglesia cristiana o en una iglesia de la religión que usted profese, están ahí porque creen. ¿Sí o no? Los que estamos aquí porque creemos. Y la pregunta sonaría quizá un poco fuera de lugar: ¿quién cree? Pero la verdad, amados hermanos, es que muchos de nosotros creemos que creemos. Hay mucha gente, hermano, que cree que tiene fe. Pero cuando la tribulación llega, cuando la angustia llega, es ahí donde se manifiesta la verdadera fe. Hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender que Dios está llamando a la iglesia, que Dios está llamando al creyente. Fíjese cómo dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amado hermano, este es un llamado para la iglesia. Este es un llamado para los que creemos en Cristo. Este es un llamado para los que hemos creído que Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo en él, y que vive para siempre para interceder por nosotros, y que un día volverá. Este domingo hablábamos en el templo acerca de la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Hablábamos acerca de las declaraciones de este señor cardenal Giorgio Salvatore, que él decía y de hecho está ahí en internet para quien quiera buscarlo, sus declaraciones, que cuando Jesús dijo que él iba a volver estaba borracho. Nosotros creemos, hermanos, que el Señor está por volver. Amén. Este hombre, Giorgio Salvatore, cardenal en el Vaticano, él decía o dice, según la nota que leímos, que la iglesia ya no espera la venida de Jesús, que Jesús no va a volver por lo que se ve. Y decíamos este domingo que por lo que se ve, la verdad es que Jesús está por volver. Ahora, aquí lo importante, hermano, es que nosotros entendamos el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Olvidémonos de este hombre, Giorgio Salvatore, olvidémonos de sus declaraciones, olvidémonos de lo que ellos están diciendo, de que la muerte de Cristo fue el peor fracaso de Dios. Olvídese de eso. Concentrémonos ahora, hermanos, en el llamado que Dios nos está haciendo a usted y a mí,
a nosotros como creyentes, a nosotros como iglesia de Jesucristo. Venid luego, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y fíjese cómo continúa diciendo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero hay una condición, y dice: si quisieres. Hoy, amado hermano, es mi intención hablarle de este tema: venid luego y estemos a cuenta. Y quiero que veamos, amados hermanos, algunas condicionantes que Dios tiene para nosotros, para que podamos venir, para que podamos ser limpios de nuestros pecados. La primera condicionante, amados hermanos, dice la palabra del Señor: venid luego y estemos a cuenta. Lo primero que Dios quiere, amados hermanos, y permítame cerrar esto porque ya el Señor me está dando otra cosa. Gloria a Dios. Lo primero que Dios quiere, amados hermanos, es que nosotros vengamos a Él. Es que la iglesia se levante, despierte y venga a la presencia de su Dios. Lo primero que Dios quiere, amados hermanos, es que usted y yo entendamos nuestra necesidad de la presencia de Dios. Que nosotros entendamos, amados hermanos, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que es santo, lo cantábamos hace un momento, que hay un Dios que demanda santidad de la iglesia, y que esta iglesia, amado hermano, necesita despertar y darse cuenta de cuán grande es su necesidad de Dios. Venid luego, dice la palabra del Señor. Hoy, amados hermanos, la invitación está abierta. Hoy la invitación está abierta, la puerta está abierta, los brazos del Señor están abiertos. La palabra de Dios, amado hermano, nos habla de una parábola que Jesús habló. La parábola la conocemos todos, la del hijo pródigo. Amén. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que este muchacho, este varón, no sé qué edad tenía, pero la palabra de Dios nos dice que este hombre le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde, y se va lejos y vive perdidamente. Dice que gasta su dinero con rameras y viviendo en pecado. Pero cuando se le acaba el dinero, se le acaban los amigos. Y cuando se le acaba el dinero, le empieza un hambre, hermanos amados. Dice la palabra que llegó una gran hambre a aquella región. Así que no solamente él tenía hambre, había hambre por todas partes, pero ¿sabe qué? Él no tenía dinero. ¿Sabe a quién le pega más fuerte el hambre? Cuando llega a los más pobres, ¿sí o no? A los que no tienen dinero. A ellos es a los que primero les pega. ¿Y sabe qué, hermano? Este hombre ya no tenía nada. Ya lo había gastado todo con rameras, ya lo había gastado todo con sus amigotes, ya se había ido de parranda, ya se había quedado, hermanos, hasta descalzo. Y dice la palabra que tuvo hambre. Y dice la palabra, hermanos, que se acercó a uno de los hacendados, a alguien que tenía una hacienda, y se acercó a él para buscar trabajo, para cuidar marranos. Y lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces, hermanos. Para nosotros como mexicanos, como nacidos en México, para nosotros el cuidar marranos es un trabajo tan digno como el que más. Es un trabajo honrado, honesto, que genera ingresos para la familia. Pero para un judío, hermanos amados, acuérdense que estamos hablando de que Jesús era judío y estaba hablando esta parábola a judíos. Y para un judío, hermanos, cuidar marranos era lo más denigrante que pudiera haber. Porque el marrano, el cerdo, es un animal inmundo en la Biblia. Es un animal que Dios prohibió comer. Es un animal, hermanos amados, que para un judío era haber caído a lo más bajo. Y ahí estaba este muchacho, este hombre. La pregunta es, ¿por qué no vino a su padre inmediatamente? A veces, hermanos amados, decimos, el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Y este muchacho, hermanos, en lugar de ir a buscar a su padre, fue y buscó a un hacendado, fue y buscó a alguien más. En lugar de venir a buscar la gracia, en lugar de venir a buscar la misericordia de su padre, a veces nosotros estamos igual. A veces nosotros estamos igual, hermanos. Hemos fallado tantas veces y a veces nos da tanta vergüenza venir a la presencia de Dios. Hemos fallado tantas veces, hermanos, que a veces pensamos que el Padre ya no nos va a recibir. Hemos fallado tantas veces y tenemos que ser honestos, hermanos. Somos cristianos, somos creyentes, no somos perfectos. Somos tan humanos como el que más. ¿Sí o no? El propio apóstol Pablo, que escribió 14 cartas del Nuevo Testamento, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Hermanos amados, pero hoy usted y yo tenemos una esperanza. Hay un Dios amoroso que todavía está esperando que usted y yo nos levantemos, que todavía está esperando que usted y yo vengamos a su presencia y busquemos ser llenos de su gracia y busquemos ser llenos de su misericordia. Todavía hay un Dios amoroso que está allí, hermano, con los brazos abiertos, extendidos para darnos de su misericordia. Hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos tan honestos, que seamos tan humildes como para venir a su presencia reconociendo que lo necesitamos. Mire cómo dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cómo puedo yo venir delante de Dios, amado hermano, cuando en mi corazón, cuando en mi vida, cuando en mi mente hay pecado quizá? Reconociéndolo delante de Él. Fíjese cómo dice: venid luego y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Hermano amado, Dios nos está llamando no para condenarnos, no para sentenciarnos, sino para que estemos a cuenta. Lo que Dios quiere de nosotros, amado hermano, es que usted y yo vengamos a su presencia, que usted y yo reconozcamos que le necesitamos. Yo no sé, amado hermano, cuánto creyente pueda ver este mensaje. Yo no conozco el corazón de usted. Y a veces, amado hermano, creemos que conocemos nuestros propios corazones, pero dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Pero hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender cuán grande es nuestra necesidad de Dios. Cuán grande es nuestra necesidad de Él. Dice: venid luego y estemos a cuenta. Mire, hermano amado, a veces nosotros pensamos que vamos bien. Dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hoy la invitación es, amado hermano, a que analicemos nuestro corazón, a que analicemos nuestras vidas, a que nos analicemos a nosotros mismos, que hagamos una reflexión, una mirada introspectiva. A veces nos fijamos en los pecados de la gente que va afuera. A veces nos fijamos en los pecados de la gente que está frente a nosotros. Pero se nos olvida, amado hermano, que cuando nosotros levantamos un dedo para señalar a otros, hay tres que nos señalan a nosotros. Hoy, amado hermano, el Señor está abriendo los brazos, está haciendo una invitación a nuestras vidas. Y repito, hermanos amados, yo sé que habrá gente allá afuera. Yo sé que habrá gente que no es creyente todavía. Para ellos también es la invitación. Para usted que me está escuchando a través de estas bocinas, también para usted es la invitación. Pero, amado hermano, en esta ocasión yo quiero enfocarme por el Espíritu Santo. Quiero enfocarme en nosotros como iglesia. Dice la palabra del Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero es necesario que reconozcamos esa sed. Es necesario que reconozcamos que le necesitamos. Es necesario que reconozcamos que en nosotros hay necesidad de Dios, que Dios no nos necesita a nosotros, que nosotros le necesitamos a Él. Hoy, amado hermano, hay mucho creyente, hay mucho hijo de Dios que está dormido, que se ha quedado dormido en sus laureles. Efesios capítulo 5 nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Escuche, porque dice la palabra claramente: levántate de los muertos. ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Por qué dice eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces hay cristianos que están tan dormidos, o estamos tan dormidos, que parece que estamos muertos. Hace algunos años, como 17 años aproximadamente, tuvimos un campamento de padres e hijos. A mí me tocó llevar a Miguel. Miguel estaba chiquito, así como Misael. Y quizá un poquito más grande, porque sí, andaba corriendo ahí en la arena. Estaba más grandecito. El caso es, hermanos, que no sé si fue en esa ocasión o si fue en unos bautizos, pero recuerdo que el pastor, nuestro pastor, se cruzó el arroyo y fue y se acostó allá en un lado del arroyo, del río, porque era un río. Fue y se acostó del otro lado y estaba acostado dormido boca arriba.
Y detrás de él había una piedra que la cubría su estómago. Que mi pastor está así como yo, así panzoncillo. Y la piedra la cubría su estómago, la piedra no se veía. Y de repente, hermanos, volteamos a ver y estaba un sopilote parado en la piedra. Y desde acá, desde donde estábamos nosotros, se veía como si el sopilote estuviera parado en la panza de mi pastor. Y nos dio una risa. Espero que no se moleste si llega a ver este video. Pero nosotros nos reímos, hermanos, porque veíamos el sopilote, ¿verdad?, parado arriba del estómago de nuestro pastor. Hermanos, ¿cuántos cristianos estaremos dormidos al grado de que los sopilotes van y se nos paran a un lado y ni cuenta nos damos? Y entiéndase por sopilotes los chamucos. No los chamacos, los chamucos. Así hay mucho creyente ahorita, hermano. Dormido en su religión, dormido en su creencia. Hay mucha gente que está dormida en su religión. ¿Sí sabe usted de eso? Usted va y les habla de Cristo y le dicen: yo tengo religión, yo tengo mi religión, la que me enseñaron mis padres, es mi religión. Y están dormidos en su religión. Hermanos, hoy es tiempo de venir. Hoy es tiempo de entender nuestra necesidad de estar en la presencia de nuestro Dios y reconocer nuestra necesidad de Él como hijos de Dios que somos. Hace tiempo yo le decía al Señor: Señor, dame de tu disciplina. Porque cuando el Señor nos disciplina, hermano, lo hace con amor. Y no es lo mismo ser disciplinado que ser condenado. Pero a veces Dios tiene que disciplinarnos. Pero ¿sabe qué, hermano? Qué hermoso es cuando podemos venir y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí vengo, Dios. Reconozco que tú eres mi Padre. Y como mi Padre, Señor, yo vengo a pedirte que te glorifiques en mi vida, que me perdones, que me levantes, que me restaures. Porque finalmente, hermanos, lo que Dios quiere es perdonar nuestros pecados. ¿Se acuerda volvemos al caso del hijo pródigo? Dice la palabra del Señor que este hombre, estando allá con los marranos, quería comerse las algarrobas de los cerdos, pero nadie se las daba. Las algarrobas, hermanos, son una planta. Es un árbol que se llama algarrobo, que da una especie como de vainas, como los mezquites, pero más grandecitos, más gordos. Él quería comerse esas algarrobas de los cerdos, pero ¿sabe qué? Dice la palabra que nadie se las daba, porque eran para los cerdos. Y este hombre dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escuche lo que este joven o lo que este hombre dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Escuche esto, porque es importante. Estamos hablando, hermanos, a creyentes, a hijos de Dios que van a un templo quizá, o que quizá han dejado de ir al templo, que van a un lugar donde se predica la palabra, o quizá han dejado de hacerlo. Pero quiero enfocarme, hermanos, creo que el Espíritu Santo me está enfocando en los que estamos en un lugar donde se predica la palabra y aún así tenemos hambre. A los que estamos en un lugar donde escuchamos la voz de Dios a través de su siervo y aún así tenemos hambre. Hoy es tiempo de despertar, hermanos. Hoy es tiempo de darnos cuenta que no basta una religión, que no basta una membresía, un membrete colgado aquí que diga cristiano. Necesitamos comunión con Dios. Necesitamos alimentarnos de la presencia de Dios. Necesitamos alimentarnos de su palabra. Necesitamos alimentarnos de su Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan, dijo Jesús, nunca tendrá hambre. Yo os doy el pan
pan vivo. Dice, mi Padre, dice, les da el pan vivo que descendió del cielo, y el que coma de este pan nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo, dijo Jesús, el pan de vida. Hoy, amado hermano, no podemos conformarnos con ser cristianos. No podemos conformarnos con ser miembros de una iglesia. No podemos conformarnos con pertenecer a un grupo de personas que se reúnen en un lugar a escuchar a un pastor gritando 2 horas o 1 hora, qué sé yo. Necesitamos venir a la presencia de nuestro Padre y llenarnos de su presencia. Llega el hijo a la casa del padre, el padre lo ve a la distancia, el padre sale corriendo, lo abraza, lo besa y manda que le pongan vestido nuevo, calzado, un anillo y que lo bañen porque venían con los marranos. Pero ¿sabe qué hizo el padre? Hizo fiesta. Pero hay otro muchacho, hay otro varón en la casa. Acuérdense que el hijo pródigo tenía un hermano. ¿Se acuerdan? Llega el hermano del campo y oye la algarabía, oye la fiesta, oye el borlote ahí en la casa de su padre y se acerca con uno de los criados. Se acerca con uno de los criados y pregunta, ¿qué es aquello? Y aquel hombre dice, tu padre ha mandado a hacer fiesta porque tu hermano ha regresado sano y salvo. ¿Y saben qué fue lo que hizo el otro muchacho? Se enojó y no quería entrar a la casa. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, dice la palabra en Lucas capítulo 15, y le rogaba que entrase. Pero él no quiso, él no quería. Y él dijo, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Escuche, hermano. ¿Cuántos creyentes hay que ven el mover del Espíritu Santo en sus hermanos y en lugar de buscarlo, se molestan porque ellos no lo sienten? Se sienten tristes porque ellos no tienen ese mover del Espíritu en sus propias vidas. Se sienten vacíos porque no hay ese mover en ellos, pero lo ven en otros. Hermanos, es el tiempo de entrar. Es el tiempo de venir. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No es el tiempo de ponernos a ver quién sí tiene, quién no tiene, quién habla lenguas, quién no habla lenguas, quién ora por los enfermos y sanan, quién ora por los enfermos y se mueren. Es el tiempo, hermanos, de venir nosotros y estar a cuenta con Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy. Si me desvié, si me fui, si me alejé, si te di la espalda, aquí estoy. No podemos esconder esas faltas. Finalmente, hermanos amados, podemos escondernos de quien sea, pero Dios siempre sabe dónde estamos. Me acuerdo, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová que descendió al huerto y los llamaba, y Adán y Eva fueron y se escondieron. Adán estaba detrás de unos árboles, dice la palabra, y Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, Adán, ¿en dónde estás tú? Pregunto, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿De verdad creemos a veces que Dios no va a ver dónde estamos? ¿Que Dios no nos va a ver allá en el último cuarto de la casa? ¿Que Dios no nos va a ver allá escondidos en la cantina o allá no sé dónde? ¿De verdad creemos que Dios no nos va a ver? Pero fíjese, hermano, que Adán estaba detrás de los árboles. Y Dios le hace la pregunta. Dios no le dice, Adán, salte del árbol. Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué él le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué no le dice, sal de ahí? Porque él quería que se dijera, yo aquí estoy. Porque él quería que Adán se diera cuenta de su situación, de cuál era su condición delante de Dios. Hoy nosotros necesitamos darnos cuenta de cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Cómo está el creyente de hoy? Hoy necesitamos entender, hermano, que todavía necesitamos a Dios, que todavía necesitamos ser perdonados, que todavía necesitamos entregarle cargas. Y a veces, desgraciadamente,
presentarle nuestros pecados para ser perdonados. Ahora, otra condición. Primero dice venid luego. Otra condición dice, si quisierais. Si quisierais. Esa es la parte más difícil, creo, de este mensaje. Creo que esa es la parte más complicada para nosotros. Pues que está loco el pastor, ¿por qué me está hablando a mí así? Pues si ni que yo fuera el peor de los pecadores, ni que yo fuera un pecador, pues si yo ya soy salvo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. A veces nos defendemos como gato patas para arriba, ¿no es cierto? O gata patas para arriba, no sé cómo es el dicho. Y nos defendemos y nos justificamos de tal manera, hermanos, que muy difícilmente reconocemos nuestros errores. Pero aquí Dios, hermanos, nos da la oportunidad. Si quisierais. Si quisierais. Hay un caso, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 del libro de los Hechos. La Biblia nos habla, hermanos, de Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en ese tiempo los discípulos vendían propiedades que tenían y lo traían todo a los pies de los apóstoles. Ojo, eso era en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Sí? Traían el precio de lo que vendían, el dinero, lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían según fuera la necesidad. No se lo embolsaban los apóstoles, como los apóstoles de este tiempo. No, ellos lo repartían. ¿Sí? Ok. Y la Biblia dice, hermanos amados, que un hombre vendió una propiedad y lo trajo a los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran. Pero otro hombre, dice el capítulo 5, y su mujer, Ananías y Zafira, también vendieron unas tierras y trajeron el dinero, pero la Biblia dice que sustrajeron del dinero. O sea, no entregaron el dinero completo. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías, hermanos, falleció en ese momento. Ananías en ese momento se muere porque trató de mentirle al Espíritu Santo. Escuche, hermano, porque muchas veces no entendemos realmente cuál fue el pecado de Ananías y Zafira. El pecado de Ananías y Zafira fue que prometieron la tierra o prometieron el dinero, pero al momento de que lo tuvieron se les hizo mucho y sustrajeron ese dinero y trajeron ese dinero diciendo, esto fue lo que nos dieron. Si ellos hubieran simplemente dicho, hermanos, vamos a vender esas tierras y de lo que nos den vamos a traer, no hubiera habido problema. Pero ellos mintieron diciendo que traían todo lo de la tierra. Ok, ¿cuál fue el problema y a dónde los quiero llevar? Los quiero llevar, hermanos, a ponernos en los zapatos de Zafira. No de Ananías, sino de Zafira. ¿Cuál fue el problema de Zafira, hermanos? ¿Y qué tiene que ver con Isaías 1:19? Si quisierais. Mire, Pedro llega a Zafira y Pedro le pregunta a Zafira, dime, ¿vendieron en tanto las tierras? Dios le dio una oportunidad. Si quisierais. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Le dijo Pedro, la tierra. Y Zafira dice, sí, en tanto. Y Pedro la sentencia, ¿verdad? ¿Por qué conveniste con tu marido en tentar a Dios? Aquí vienen entrando los jóvenes que fueron a sepultar a tu marido y te sepultarán a ti. Y se muere Zafira también. Si quisierais. Si quisierais. ¿Cuántos de nosotros, hermano, podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero? Yo quiero, Señor. Viene a mi mente, hermanos, el caso de aquel leproso, Marcos 1:40 en adelante. Dice la palabra del Señor, hermanos, que llegó delante de Jesús un leproso,
rogándole, hincada a la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le está diciendo el leproso a Jesús? Si tú quieres, yo también quiero. Si tú quieres, yo estoy dispuesto. Si tú quieres, aquí estoy. ¿Me explico? Muchas veces pensamos que el leproso solamente vino y pidió sanidad, solamente vino y pidió limpieza para su cuerpo. Pero yo veo, hermanos amados, en este hombre un dar y recibir al mismo tiempo. Si tú quieres, yo también quiero, Señor. Yo te doy la oportunidad de que tú te glorifiques en mi vida. Yo te doy la oportunidad, Señor, de que tú obres en mí como tú quieras. Eso es lo que el leproso estaba diciendo. Si tú quieres, Señor, yo también quiero. Aquí, amados hermanos y personas que me están escuchando y que me puedan estar escuchando después a través de internet, es si tú quieres. Fíjate que Dios no quiere nada a fuerzas. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero es si tú quieres. Es si tú quieres. Miren lo que dice el versículo 19, el 20. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Está en nosotros, hermano. La decisión está en nosotros, está en nuestras vidas, está en nuestras manos. Nosotros podemos decidir si le damos al Señor nuestro corazón o no. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero es si tú quieres hacerlo. Hoy, en nuestros tiempos, hermanos, cada día se vuelve más y más difícil que haya verdaderas conversiones. ¿Por qué? Por varias razones, hermanos. Una, los malos testimonios que la gente ha recibido de parte de cristianos, que son cristianos pero ladrones, que son cristianos pero adúlteros, que son cristianos pero mentirosos, que son cristianos pero no falta qué, y que hemos dejado mucho que desear como cristianos. El problema es que no hemos querido entenderlo, que no hemos querido reconocerlo. Y hemos tratado de tapar el sol con un dedo, diciéndole a la gente: no me veas a mí, mira a Dios, Él sí es perfecto, mira a Cristo, Él sí es perfecto. Pero ellos van a ver a Dios a través de nosotros. Ellos van a ver la obra de Dios a través de nosotros. Y una cosa, hermano, es un cristiano que llega a fallar, porque todos fallamos. Y otra cosa es ser hipócrita, son cosas diferentes. Todos fallamos, todos podemos fallar. Esto es algo inherente a la naturaleza humana. Todos fallamos, de una o de otra manera. El problema es que a veces no lo queremos reconocer, nos da vergüenza reconocerlo. Les he comentado de la persona aquí, aún enfrente de donde estábamos al principio, que de repente llego yo al templo, y en lo que me bajo del carro, la persona ya venía con una botella de caguama, no hallaba dónde meterla, no hallaba dónde esconderla. Es que no somos nosotros los jueces. Es que no somos nosotros los que vamos a condenar o a señalar. Es Dios el que nos está diciendo: si tú quieres, yo te puedo perdonar. Si tú quieres, yo te puedo levantar. Si tú quieres, yo te puedo restaurar. Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres. Fíjese qué interesante, hermano. Dios dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoges. Y esto, amado hermano, Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel. Esto, amado hermano, Dios se lo está diciendo a su pueblo a través de Moisés. Hoy Dios nos lo está diciendo a nosotros. Escoge. Es tu elección. Es tu decisión. Tú decides lo que va a ser de tu vida. Tú decides lo que va a ser en tu eternidad, hermano amado. Esto es algo bien importante de entender. Persona que me estás escuchando allá a la distancia, esto es algo que tenemos que entender. La decisión que hoy tomemos va a afectar tu eternidad, va a afectar mi eternidad, va a afectar la eternidad de aquel que tome esta decisión.
venid luego, si tú quieres venir. ¿Por qué? Porque Dios no te va a obligar. Ahora, a nosotros Dios nos ha encomendado una misión: que prediquemos esta palabra, que te hablemos la verdad, que te digamos lo que Dios quiere para tu vida, que te digamos que Dios quiere tener misericordia de ti. Dios nos ha encomendado la misión de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que todos somos pecadores, pero que por todos Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero es tu decisión aceptar o rechazar el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Es tu decisión, pero mi responsabilidad es seguirte predicando hasta que yo me muera, o te mueras tú, o Cristo venga. Hoy la invitación está abierta. Si tú quieres, si tú así lo deseas, hoy puedes venir y buscar de Dios. Fíjate cómo dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si quisiereis, dice, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis. ¿Qué significa ese y oyereis? Esa es la tercera cuestión, hermanos, que quiero ver. Creo que sí me alcanza el tiempo. ¿Qué es eso de oyereis? Si oyeres palabra. Es importante, hermano, que oigamos, pero en ese oyereis va también implícita la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, la sujeción de nuestro corazón a Él. Hace tiempo el Señor me permitió elaborar un estudio que lo vimos en el templo, el sacerdocio de los padres. Y ese estudio, hermanos, sale también de una pregunta. En Deuteronomio, el Señor dice a través de Moisés: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ellas al levantarte y al acostarte y cuando andes por el camino. La pregunta es: ¿por qué dice estarán sobre tu corazón y no dentro de tu corazón? ¿Por qué dice estarán sobre tu corazón y no en tu corazón? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que estar sobre tu corazón? ¿Por qué? Y la respuesta que Dios me dio, hermanos amados, es porque la palabra de Dios tiene que estar por sobre tus deseos, por sobre tus creencias, por sobre tu voluntad, por sobre tus sueños y anhelos, por sobre tu manera de pensar, por sobre tu cosmovisión, como le llaman algunos. La palabra de Dios tiene que estar por sobre cualquier cosa. Pero a veces somos tan cómodos que todo lo queremos interpretar a nuestra conveniencia. A veces pensamos que, no, es que Dios hizo el vino, yo me puedo emborrachar todo lo que quiera porque Dios hizo el vino. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿O no dice eso? Es que Dios es bueno y me va a perdonar porque Dios es bueno. ¿Qué dice la palabra? Dios es bueno, sí. Dios es amor, sí. Pero ¿qué dice la palabra? Él es Jehová Tzidkenu, Jehová nuestra justicia. Él es un Dios justo. Es perdonador, sí. Pero basa su perdón no en tus méritos. Es más, Dios no basa su perdón, escuche lo que voy a decir, y no es una herejía. Dios basa su perdón no en su misericordia y no en su bondad, sino en los méritos de Cristo en el Calvario. ¿Sí o no? Porque si Dios basara el perdón que nos da solamente en que Él es bueno, entonces Cristo no hubiera venido a la cruz del Calvario. Si Dios basara, hermanos amados, su perdón para nosotros solamente en que Él es misericordioso, Jesús no hubiera venido a la cruz del Calvario. Él basa su perdón, hermanos,
en el sacrificio, en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, hermanos. Porque Él dio su vida por usted y por mí. Porque Él se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí, por nuestros pecados. Murió Cristo. Hace tiempo, hermanos, cuando comencé a trabajar en Temesa, ustedes saben, fui mensajero de Temesa 8 años. Y cuando comencé a trabajar, hermanos, la moto que yo traía, se los he comentado, traía unas calcomanías en la parte de atrás que decían: Jesús murió por ti. Y un día empezó a llover, estaba empezando a llover, y me paré en una orilla de la calle para ponerme el impermeable. Y mientras me ponía el impermeable, enfrente de mí se para un señor, se baja del carro y viene y me reclama porque traía esas calcomanías en la moto. Esas calcomanías ya estaban ahí cuando yo llegué. Yo no se las puse a la moto, ya las traía. Pero este hombre se acerca y me dice: oiga, ¿por qué le puso esas calcomanías a la moto? Le dije: yo no le puse ninguna calcomanía. ¿Y quién se las puso? Le dije: pues el mensajero que las traía antes que yo. ¿Y por qué no se las quitas? Porque a mí no me molesta. Pero es que dicen puras mentiras. No, le dije, para mí es la verdad. Le dije: Cristo murió por ti, es la verdad. Y me decía: no, que no es cierto, que por mí no murió, que no sé qué. Y le dije: a ver, ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Y eso qué tiene que ver? Le dije: la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, que hay una condena, que hay una sentencia para los mentirosos. La Biblia lo dice. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No, pero eso es mentira. ¿Usted ha cometido adulterio alguna vez? No, nunca. A ver, ¿ha visto a una mujer con deseo? Pues sí, pero entonces la Biblia dice que Jesús dijo que oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, si alguno mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Usted es un adúltero de corazón. Por eso Jesús murió por nosotros. Aquel hombre se molestó, hermanos, y se fue enojado. Pero es que a veces no queremos oír lo que la Biblia tiene que decirnos. A veces no queremos oír lo que la Biblia tiene que decirnos porque nos incomoda, porque nos hace sentir mal. ¿Sabían ustedes que sacaron una Biblia inclusiva, incluyente? Quitaron todos los versículos bíblicos que hablan con relación a ciertos pecados sexuales para hacerla inclusiva. Pero aunque usted manipule la palabra, aunque ustedes manipulen la escritura, lo que está escrito está escrito. Lo que Dios dijo, lo dijo y se va a cumplir. Aunque usted haga una Biblia, hermano amado, en la que usted le quite todos los textos que hablan de alcoholismo, la Biblia seguirá siendo la Biblia y Dios seguirá con la misma actitud con relación al alcoholismo, al tabaquismo. Si usted va conmigo, hermano, vamos a Romanos, capítulo 1. De hecho, mi esposa lo leyó este sábado en la conferencia que tuvimos sobre enfermedades de transmisión sexual en el templo. Bueno, la conferencia era en el templo y se llamaba enfermedades de transmisión sexual porque se oyó medio raro, ¿verdad? Gracias, hermano. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 10 y... ¿qué? Desde el 21. Dice la palabra del Señor, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay mucha gente hoy que no cree que haya un Dios. Hay mucha gente ahorita que cree que todo salió de una explosión, que todo salió del Big Bang. La verdad, yo no entiendo cómo está eso, hermanos, porque si usted se pone a analizar, una explosión es algo que avienta todo hacia afuera, por eso se llama explosión. Cuando es una implosión es hacia adentro. Pero ¿se ha fijado que hay cometas que de repente pasan cerca de la Tierra y le dan la vuelta y van hasta los confines de nuestro sistema solar y se regresan? Por ejemplo, el cometa Halley, por ejemplo, que tiene una órbita elíptica y que va y viene. ¿Por qué no solamente va si es producto de una explosión? ¿Por qué no simplemente se va y se aleja? No, regresa y se vuelve a ir otra vez y vuelve a regresar.
Tiene una órbita elíptica. Si fuera una explosión, pues Y mucha gente dice, no, es que todo salió del Big Bang y todo explotó y salió todas las explosiones. ¿Por qué regresan? Y no es el único, o sea, hay muchos cometas, ¿verdad? Que van y vienen, y van y vienen, y vienen y van. Si fuera una explosión, hermanos, la lógica me indica que en una explosión, bueno, a una señora de ahí, por mi casa, una vez le explotó la olla express, la olla Presto. Y se lo voy a poner de esta manera. Tuvieron que quitar los frijoles del techo con una espátula porque no se regresaron. Se quedaron pegados en el techo. Con una espátula tuvieron que despegar los frijoles del techo cuando le explotó la olla. Y estamos hablando de frijoles que no regresaron. Se quedaron ahí. ¿Por qué se quedaron ahí? Porque fue tan fuerte la explosión que los dejó pegados en el techo. En las paredes igual. es como eso. ¿Por qué no se regresaron? Metafóricamente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué no se regresaron? Porque tanta fuerza los produce. Hay una fuerza en esta tierra que se llama fuerza de gravedad. ¿Se ha oído hablar de eso? Que indica que todos los objetos son atraídos por su propio peso al centro de la tierra. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Menos los huevos, las tortillas y la leche. Todo lo que sube tiene que bajar. En palabras prácticas, ¿verdad? ¿Por qué los frijoles esos no bajaron? Y no estamos hablando del precio, estamos hablando de los que se quedaron pegados en el techo. ¿Por qué no bajaron? Porque la fuerza de la explosión los dejó pegados en el techo, hermano. Si nosotros nos ponemos a pensar realmente en que la creación fue hecha por una explosión, pues olvídese, no checa. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense cómo está esto, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron, dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Nosotros en México, gracias a, bueno, aquí en nuestros años, en nuestros tiempos, ya no adoramos al pájaro, ya no adoramos a la víbora, ya no adoramos, no sé, al caballo. Bueno, que de repente hay quienes sí le cantan al caballo y al perro, ¿ah? A la vaca. Pero quiero ser bien claro y espero no ofender a nadie, pero fíjese cómo dice el texto, versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y yo le agregaría aquí de hombres y mujeres corruptibles. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Escuche, quiero ser bien claro, hermanos. Este no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor, que a veces lastima, sí, que a veces raspa, sí, pero es porque Dios quiere que nosotros oigamos su palabra y querramos venir a Él para que vengamos y seamos perdonados y seamos restaurados. No es un mensaje de odio el que nosotros predicamos, por mucho que así lo quieran ver o hacerlo ver. Es un mensaje del amor de Dios para nuestras vidas, porque Dios quiere restaurarnos, porque Dios quiere levantarnos, porque Dios quiere que seamos nuevamente, hermanos,
aquellos que Él creó para darnos vida en su nombre. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Quiero decirle bien claro, hermanos, la gente, el infierno no está lleno de gente que Dios haya rechazado, está lleno de gente que rechazó a Dios. ¿Me expliqué? El infierno no está lleno de gente que Dios haya rechazado, está lleno de gente que rechazó a Dios. Dice, por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuche, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si quisiereis, dice la palabra, y oyereis, entonces comerás del bien. Entonces se saciará tu alma. Entonces habrá abundancia. Y no me refiero a abundancia que vas a tener un yate y que vas a tener un avión y que no. Estoy hablando de vida abundante, vida verdadera, vida en comunión con Dios, en paz con Dios. Qué importante es esto, hermanos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo, hermanos, que no hay bendición más grande para un cristiano que verdaderamente tener paz para con Dios. Para una persona, para un hombre en general, no hay mayor bendición que tener paz con Dios, que estar en paz con Dios. No estoy hablando de tener la conciencia cauterizada por no hacerle caso a la voz de Dios. Estoy hablando de verdaderamente tener paz. Porque cuando tienes paz con Dios, puedes acercarte, puedes venir a Él, puedes abrazarlo a Él y puedes sentir su abrazo en tu alma, en tu espíritu. Hoy la invitación está en pie, hermanos. Hoy la invitación está hecha. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero después, si tú quieres venir y si tú quieres oír la palabra que Dios tiene para tu vida, yo lo invito en esta noche para que reflexionemos. Para que reflexionemos y pensemos, hermanos, realmente cómo está nuestra situación, nuestra condición, nuestra comunión con Dios. ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, aquí estoy? Aquí venimos, Dios, delante de ti. Señor, hemos recibido tu palabra. Hemos oído tu voz hablando a nuestro espíritu, Señor. Y hoy venimos delante de ti para reconocer que te necesitamos y para suplicarte que tú te glorifiques en nuestras vidas, Dios. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestro corazón, Dios. Es nuestra necesidad. Y es nuestro deseo también, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y que hables y que redargullas. Que redarguya nuestro corazón, Señor. Y si hay algo en nuestras vidas, Señor, tú conoces nuestros corazones. Si hay algo que perdonar, Señor, queremos perdonar.
Pero si hay algo por lo cual pedir perdón, Señor, queremos pedir perdón también. Rogarte, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en nosotros, Señor, y seamos, Padre Celestial, lavados para gloria de tu nombre. Que si tenemos pecados, Señor, sean emblanquecidos por tu sangre. Que si tenemos algo, Señor, en nuestro corazón que todavía necesitamos entregar delante de ti, Padre, en esta noche seamos capaces de entregarlo. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Dios. Tú conoces nuestros corazones. Y tú sabes, Dios, que nuestro mayor anhelo, que nuestro mayor deseo es estar en tu presencia en la eternidad, Señor. Llegar a los cielos, Padre, y recibir esa morada que tú fuiste a preparar para nosotros, Señor. Ayúdanos porque verdaderamente queremos llegar. Porque verdaderamente queremos, Señor, alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Limpia nuestras vidas. Limpia mi corazón, Señor. Lávame más y más de mi maldad y seré limpio, como decía el salmista David. Lávame más y más de mi maldad y seré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor, y que tu Espíritu Santo nos sustente. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Les recordamos el próximo domingo a las 11 de la mañana nuestro culto y escuela dominical. Y el próximo miércoles aquí nos vemos, hermanos, por el favor de Dios. Para quienes nos ven en internet, que hoy no se pudo transmitir, pero que se va a subir el video más adelante, les recordamos nuestras reuniones también. Jueves ensayo de alabanza, sábado reunión de jóvenes y pues aquí les esperamos. Que Dios me los bendiga. Para todos los que nos están escuchando a través de estas bocinas, les recordamos que aquí estamos todos los miércoles a las 7 de la tarde. Les invitamos para que se acerquen con toda confianza. No venimos predicando religión, ya han escuchado varios mensajes, saben que venimos con solamente la palabra de Dios. Así que les invitamos y les esperamos con el favor de Dios próximo miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga. Amén.